Buenas equipo, ¿qué tal estamos? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Pónmelo por el chat. Quiero leerte. ¿Hay ganas de aprender sobre electros? ¿Sí o no? Quiero que haga el chat, Ponedmelo por ahí, que quiero veros. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo ok? ¿Sí? Genial. Bueno, veréis que estamos ya un poco cansados. Llevamos todo el fin de semana grabando una pedazo de formación sobre electros. Eso sí, a nuestro rollo. Bien destiladita, bien al grano, bien concreta, para que sea lo más sencilla posible. Pero bueno, eso hablaremos al final. Ahora quiero saber si tienes ganas de recibir un paso a paso para que puedas tú, de forma súper sencilla, súper rápida, poder interpretar un electrocardiograma. Ponme un sí en el chat si es así. Quiero leerte. Veréis que hay un poquito de delay con el chat, así que nos quedaremos callados esperando, no es que nos hayamos trabado. ¿Queréis o no? ¿Sí? ¿Hay buena energía o no? Estamos aquí. Está María, está Dani del equipo. Si no, lo empezamos, Quiero que arda el chat. ¿Sí? Genial. Pues hemos traído desde Talavera, la hemos engañado para venir aquí a la Cantabria Profunda, a María González, que muchos la conoceréis de redes sociales como Cura con Evidencia. Es especialista en enfermería familiar y comunitaria, una auténtica crack, es docente en varias formaciones, ponente en congresos, etcétera, etcétera, y es una máquina con todo el tema de los electros. Es ella quien va a ser la encargada de hacer esta pedazo de formación y también de daros hoy este webinar donde esperamos que aprendáis muchísimas claves muy sencillitas y que os podáis llevar mucho valor para aplicar en vuestro día a día. Al final aquí lo más importante, lo más importante, es que tengamos herramientas, primero, para trabajar más a gusto, segundo, que podamos dar una mejor atención de calidad. Hay que recordar que cada día tocamos vidas, tenemos muchísima responsabilidad con esto y a nosotros nos gusta intentar contribuir de la mejor manera posible a que cada vez las cosas vayan mejor, todo funcione mejor y podamos seguir aportando y haciendo crecer esta comunidad que entre todos y todas podemos realmente producir grandes cambios. No me voy a enrollar más, que seguro que ya estáis hartos de verme y queréis hablar con María y exprimirla al máximo con este webinar. Vamos a estar aquí un ratito, una horita, horita y media, como mucho nos iremos a 2 horas, que tenemos que seguir grabando. Y lo que vamos a hacer básicamente es que va a entrar ahora María, se va a representar otra vez, vamos a ver ese paso a paso para interpretar un electro, luego os hablaremos de la formación para quien quiera entrar a este grupo beta, quedan prácticamente muy pocas plazas, o sea, está ya a punto de cerrarse, y también si estás viendo esto en diferido y ya tenemos abierta la formación, pues también abajo te dejaremos toda la información para que puedas acceder si te apetece. Y luego al final de todo, nosotros vamos a ir controlando ahí las preguntas, las vamos a ir guardando para que aquellas que son interesantes las contestemos al final, ¿vale? Para así no interrumpir entre medias y irnos por las ramas. Así que nada más, os dejo con María, que viene por aquí, y seguimos ahí hablando, que yo estoy detrás de cámaras. ¡Hasta ahora! ¿Se ve bien? Estoy ahí en cámara. Hola chicos, qué ilusión me hace hablar con vosotros, aunque le esté hablando aquí a la cámara, pero bueno, sé que estáis un montón ahí detrás porque de verdad me habéis escrito un montonazo a través de la cuenta de Instagram que teníais muchísimas ganas de ver este webinar, así que yo pues feliz de la vida. Para quien no me conozca, soy María, soy enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y estoy en redes sociales como Cura con Evidencia, así que ya sabéis que cualquier cosilla siempre me podéis escribir y ahí voy a estar para vosotros. Os podéis preguntar, pues, ¿qué hago yo aquí hablando de electro y qué hago yo haciendo un curso de electro? Bueno, pues os cuento así un poquito por qué me vino a mí esto. Yo era la típica enfermera, que seguro que muchos estaréis de acuerdo conmigo, en que yo hacía un electro y parece que el electro me quemaba de la mano y se lo daba corriendo al siguiente profesional que tenía al lado. En plan, yo esto no lo quiero ni mirar. Total, que llegó un momento que dije, mira, se acabó. Yo soy enfermera, por supuesto, y tengo que saber qué mínimo que leer el electro y darme cuenta de que algo pasa, por lo menos de que hay ahí alguna anomalía. Os cuento 2 situaciones por si os sentís identificados, no sé, que ya sabéis que yo pues suelo ser así bastante cercana con vosotros y contaros las cosillas que me pasan como enfermera y os la cuento. Una es una situación buena y una es una situación pues, un poquito más regulera. La primera situación os voy a contar la buena.
Y es que yo estaba de enfermera en atención primaria en un centro rural y me vino un paciente a hacerse pues el típico control preoperatorio. Y dentro de ese control ya sabéis que le tenemos que hacer un electro. Normalmente le hacemos el electro al paciente en la consulta de enfermería, lo cerramos en un sobre y el paciente se suele ir a su casa a esperar a que lo operen. No pasa por ese médico de atención primaria. Nada, pues me acuerdo que le hice el electro al paciente y le observé por un bloqueo de primer grado, que en principio no es algo de urgencia, pero bueno, tiene un bloqueo de primer grado. Le pregunté al paciente que si tenía alguna sintomatología y me dijo pues que algunas veces es verdad que se estaba empezando a sentir como cansado, como mareado. Perfectamente me fui a su médica de atención primaria, le conté la situación y el paciente tan contento porque le dimos cita para cardiología. Entonces esa es una situación pues genial, porque al final tú como enfermera sabes interpretar que algo en el electro no está bien, se lo comenta a tu compañera, trabajáis en equipo y al final el paciente pues se va tan contento a su casa y recibe una atención de calidad. Eso es la situación buena, pero también posiblemente algunos de vosotros estéis conmigo y os hayáis encontrado en la situación mala que os voy a contar ahora, y es que cuando empiezas a aprender del mundillo de electros, pues bueno, muchas veces parece que los electros pues tienen dueño, como que solo hay una serie de profesionales que tienen que saber de ello y los demás como que no. Pues ya os adelanto que no, que nosotros como enfermeros también tenemos de saber electro. Me pasó una situación en la que, bueno, yo estaba haciendo un electro a un paciente en urgencia y el paciente estaba bastante preocupado porque venía con sintomatología pues, de dolor torácico, nervioso, sudoroso, pues venía mal, la verdad, el paciente venía nervioso. Le hice el electro y me miró con unos ojillos el paciente como diciendo, dime algo, dime pues, qué me pasa, ¿no? Miré el electro, vi que no había ninguna alteración de urgencia y le dije, mira, no te preocupes, ahora va a venir tu médico a hablar contigo, pero no te preocupes porque aquí en el electro no hay nada que nos haga a nosotros sospechar de urgencia y de correr. Así que estate tranquilo, que ahora viene tu médico y comentará contigo la situación. Pues me escucharon y una compañera me dijo, ten cuidado porque nosotras como enfermeras no podemos decirle al paciente que hemos visto algo en el electro, que el electro está bien o está mal, ten cuidado porque puedes tener ahí algún problemilla. Realmente, bueno, yo en ese momento pues dije, bueno, a ver qué vamos a hacer, pero sí que probablemente si os metéis en el mundo del electro y empezáis a estudiar sobre esto, os pueden pasar esas situaciones, os pueden echar hacia atrás y al contrario. Tenemos que decir, pues somos enfermeros, somos profesionales sanitarios y si un electro pasa por mis manos, qué mínimo que yo sepa identificar que mi paciente no le está pasando nada grave o está bien, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado ahí esas pequeñas historias, que algunos si se ha sentido identificado, pues que lo ponga por el chat y luego lo hablamos, porque estoy casi seguro que sí, que muchos de vosotros habéis sentido identificados conmigo. Y vamos a empezar a haceros la lectura sistemática del electrocardiograma. ¿Por qué he elegido esto para el webinar? Porque considero que es como la base que todo el mundo tiene que saber. Otra cosa ya es que tú te metas pues, en otro tipo de formaciones en las que ya aprendas las distintas arritmias, a identificar cada una de ellas, pero la lectura sistemática del electrocardiograma es básico. O sea, tú tienes que saber hacer bien un electro y tienes que saber leerlo bien. Otra cosa ya es interpretarlo, pero por lo menos leerlo y saber que esto está bien o esto está mal, eso es lo básico que toda enfermera y toda profesional sanitario que se encuentre con un electro en su mano tiene que saber. Así que nada, me vais a ver que tengo aquí la chuletilla, os aconsejo prepararos vosotros mismos vuestra propia chuletilla con los pasos a seguir para leer un electro. También os recomiendo que si queréis a partir de ahora, a partir de este webinar, cuando cojáis vuestros apuntes, todo electro que os caiga a vuestra mano, obviamente si estáis trabajando en una situación de urgencia no, pero guardaros una copia del electro si podéis y en casa tranquilamente hacer lectura sistemática del electrocardiograma. Vais a ver que eso cada vez os va a ir saliendo mejor y cada vez vais a tener mucha más soltura y mucha más fluidez a la hora de decir, vale, veo esta alteración, no veo esta alteración y obviamente entrará posiblemente el gusanillo y cada vez vaya a querer saber más y bueno, pues ya está, pues cada vez vamos aprendiendo más y vamos aprendiendo otra arritmia. Así que nada, vamos a ir paso por paso, yo voy diciendo los pasos que yo sigo, pero ya digo que esto cada uno puede hacérselo a su manera. Nos dicen que se ve todo bien, se escucha bien, está todo. Perfecto. Genial. También comentan que muchas personas se sienten identificadas, ¿no? Que han tenido alguna situación similar y que se han visto en la necesidad también, quizás porque están solos, de tener que aprender a realizar este tipo de lecturas, de saber de electros, etcétera, etcétera. Así que sí, estamos a tope, ¿no, equipo? Sí, yo por lo menos con que sepas identificar que tu paciente le está pasando algo grave,
que tengas que correr, que tú tengas que saber que tienes que correr o que tú sepas identificar que el paciente está bien o que tiene alguna alteración que se puede comentar con otro profesional sanitario para llegar al diagnóstico, con eso ya tenéis un mundo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el primer paso cuando nosotros hacemos un electro. Nuestro primer paso va a ser comprobar que el electro se ha realizado correctamente. ¿Qué cosillas tengo yo en cuenta? Lo primero es que cuando yo le hago un electro al paciente, lo identifico con la fecha, con la hora y con la situación clínica del paciente. No ha sido, y la identidad, no ha sido la primera vez que se ha realizado un electro que viene sin nombre y que ese electro ha tenido una alteración realmente que pueda afectar a la vida del paciente, te lo encuentras ahí metido, en plan, perdido ahí por la urgencia y de repente, ¿de quién es este electro que tiene una elevación del segmento ST? No viene el nombre. Entonces, lo primero, acordaros que vamos a identificar la identidad del paciente, la fecha, la hora, y siempre es interesante que si hay alguna situación que ese paciente tenga en ese momento, pues dolor torácico, mareo, disnea, pues no está de más que lo apuntéis también en el electro. Segunda cosa que tengo que ver yo del electro, posibles artefactos. Hay algunos artefactos que son los más comunes que nos pueden pasar a nosotras trabajando mientras hacemos el electro, que son el artefacto de movimiento, cuando el paciente se está moviendo, tener cuidado porque algunas veces con ese propio artefacto de movimiento vamos a simular como una posible arritmia maligna y obviamente no, es que el paciente se está moviendo, entonces mucho cuidado con eso. Hay otro artefacto que también es muy común y es que no pegamos bien los electrodos a la piel del paciente, entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, si tenemos que rasurar vello, pues rasuramos vello y al final el electro está en perfecto contacto con la piel y no voy a tener esas alteraciones. Y otro artefacto también son los objetos metálicos, acordaros de retirar los objetos metálicos del paciente, incluso el truquillo de que muchas veces hacemos un electro en las camas articuladas de pacientes que van conectadas a la red y nos sale artefactos, pues un truco es acordaros de desconectar esa cama en el momento del electro para que no nos salga por ahí ningún artefacto que nos moleste. Siguiente que yo reviso es que los electrodos estén colocados correctamente. Obviamente tenemos que colocar los electrodos de los miembros y los electrodos precordiales. Y os voy a comentar pues algunos truquillos para ver que esos electrodos se han colocado correctamente. Para saber que los electrodos de los miembros, es decir, el rojo, el amarillo, el verde y el negro, se han colocado correctamente, que uno de los errores más comunes es invertir el rojo con el amarillo, nos vamos a fijar en estas derivaciones. Nos vamos a fijar en la derivación D2 y vamos a tener que ver ondas positivas, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la derivación AVR y vamos a tener que ver ondas negativas. Si vemos eso, probablemente no nos hayamos equivocado a la hora de colocar los electrodos. ¿Por qué vemos en D2 las ondas positivas? Porque D2 es un electrodo, es un fotógrafo que ve cómo el impulso eléctrico le viene de frente. Todo lo que yo vea que el impulso eléctrico me viene de frente, me viene de cara, voy a ver ondas positivas. Todo lo que yo vea, todo lo que mi fotógrafo, mi derivación, mi electrodo vea cómo el impulso eléctrico se aleja, me va a dibujar ondas negativas. En este caso, D2 ve cómo le viene el impulso eléctrico de frente, ondas positivas, y AVR ve cómo el impulso eléctrico se le aleja, por lo tanto va a haber ondas negativas. A la hora de colocar los electrodos precordiales, que todos sabéis cómo se colocan, me quiero centrar específicamente en hablar con vosotros en uno de los errores más frecuentes y que no debemos de cometer. No me vale, porfa, eso de colocar los electrodos de los precordiales apuñados, en plan, los suelto y a ver qué cae, que eso también lo hemos visto seguro que 100.000 veces. Tenemos que tener cuidado porque V1 y V2 se colocan en el cuarto espacio intercostal y muchas veces los ponemos aquí arriba. V1 y V2 un poco más y los ponemos en el cuello del paciente. Entonces, mucho cuidado porque si subimos V1 y V2 hacia arriba, donde no le toca, posiblemente podamos ver falsa imagen de bloqueo de rama derecha, incluso elevaciones de segmento ST, incluso ondas negativas, cuando ahí no tenían que verse. Entonces, mucho cuidado porque podemos llevar a un diagnóstico erróneo y a que ese paciente le hagan pruebas innecesarias que no le tendrían que hacer. Seguro, si no ahora lo ponéis por el chat y que Carlos me lo diga. ¿Cuántos de vosotros habéis visto V1 y V2 aquí arribones? Y tú muchas veces incluso los pones bien y llega alguien y te dice, ¿por qué lo has puesto ahí tan abajo, chiquillas? Esto va para arriba. Seguro que lo habéis visto. O sea que ahora, si no, Carlos me lo dirá por el chat porque estoy casi segura. Sí, los comentaba. Hey, muy buenas, ¿cuánto tiempo? que ella también ha visto mucho lo de echarlo ahí a puñados. Echarlo a puñados, eso es muy típico. Vale, más cosillas.
Fijaros que todavía estoy comprobando que el electro se haya hecho bien, ¿eh? Más cosillas para ver que el electro se ha hecho bien. Fijarnos en la calibración estándar. Los electros siempre se hacen en la misma calibración estándar. ¿Por qué? Porque así yo o el que está en la China va a poder interpretar el electro y la onda de la misma manera. Cualquier profesional sanitario con esa calibración estándar va a poder ver lo mismo que estoy viendo yo. ¿Cómo es esa calibración estándar? Vamos a tener que ver en el papel del electro lo siguiente. 25 milímetros segundo y 10 milímetros milivoltio. Si vemos esto escrito, significa que estamos ante la calibración estándar del electrocardiograma. Y os doy el truquillo. Si, por ejemplo, tu papel no tiene esto, no tiene escrito el 25 y el 10, nos podemos fijar en el rectángulo que aparece o bien al principio o bien al final del papel del electro. Si el rectángulo tiene un cuadrado de ancho y 2 cuadrados de alto, me indica que se está haciendo con la calibración estándar del electrocardiograma. También me ha pasado alguna vez, que me hace gracia porque es que suele pasar muchas veces, que tú te pones a hacer el electro del paciente, no te has dado cuenta que no está la calibración estándar y de repente, claro, te salen o bien las ondas con una hipertrofia gigante o te sale una pedazo de taquicardia o te sale una pedazo de bradicardia que dices, Dios mío, empiezas a correr, empiezas a movilizar allí a todo el mundo y llama hasta el cardiólogo, baja el cardiólogo allá a la urgencia y de repente mira el electrocardiograma y dices, hostia, si es que no está con la calibración estándar. Entonces, bueno, parece una tontería, pero es que a mí me ha pasado simulando una pedazo de bradicardia y llamando hasta el cardiólogo y luego era que no nos habíamos dado cuenta las enfermeras que estábamos haciendo el electro que estaba el cacharro mal calibrado. ¿Os ha pasado eso? Que me hace gracia porque es que eso le pasa a un montón de gente. También lo del cambio de la calibración. Vale, primer punto ya lo tenemos superado, que es comprobar. Ahí. Bueno, ya tengo un manejo con la pizarra que esto no es normal. Vale, primer punto superado. No sé por qué, 12 horas aquí seguidas. Llevo aquí metida grabando, parece que meses. Esto es Gran Hermano. Bueno, nosotros estamos por aquí, hemos estado ahí con el látigo dándole para que grabe este Dani, es el director de producción audiovisual del equipo, y la tenemos fundida la tía, ¿eh? Así que está haciendo un mérito increíble. Bueno, seguimos. Primer paso controlado, comprobar que el electro se ha hecho bien. Eso nos va a dar seguridad para nosotros y para el paciente. Segundo paso, el ritmo. El ritmo. Ir apuntando vuestras chuletillas. El ritmo lo podemos dividir en dos tipos, que sería ritmo regular y ritmo irregular. Si estamos ante un paciente con un ritmo sinusal, es decir, que todo está bien, que el impulso nace de mi nodo sinusal, que mis aurículas se contraen perfectamente sincronizadas con mis ventrículos, vamos a tener un ritmo sinusal. Si algo pasa, si algo falla, si hay alguna alteración, probablemente veamos un ritmo irregular. ¿Cómo lo identifico? Vamos a identificar las ondas R del complejo QRS y vamos a marcarlas. Si la distancia entre las ondas R del electrocardiograma es regular de manera cíclica, podemos decir que estamos ante un ritmo regular. Truquillo que podéis utilizar en casa. Lo que podemos hacer es coger un folio, vamos a coger un folio y vamos a marcar en ese folio dónde están los complejos QRS. Ese folio lo vamos a ir moviendo hacia adelante, tal que así, y como este folio va a tener marcada los complejos QRS, vamos a ver que todos coinciden a lo largo de todo el electrocardiograma. Pues esa sería la parte del ritmo. Ya lo tenemos identificado y este paciente tiene un ritmo regular. Es decir, que todos los ciclos cardíacos se repiten a la misma distancia y a la misma vez. Vale, siguiente. A ver que esto la voy a bloquear aquí. Pasamos a la frecuencia cardíaca. Vale, chicos, ya tenemos el ritmo y ahora pasamos a la frecuencia cardíaca. Acordaros de primero hacer el ritmo y después la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca va a necesitar que sepamos cómo es el ritmo del electro.
La frecuencia cardíaca, muchos de vosotros que estéis ahí me vais a decir, ¿para qué quiero yo aprender a saber la frecuencia cardíaca si me lo chiva la máquina? Vale, pero posiblemente a lo mejor vaya a algún sitio, yo que sé, rural o lo que sea, o se rompe la máquina y no te dice la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Y quieras que no, la frecuencia cardíaca te da un montón de información de cómo está. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal, cuando estamos en un ritmo sinusal, es entre 60 y 100. Bajamos de 60 y estamos en bradicardia, subimos de 100 y estamos en taquicardia. Entonces, nunca está de más que sepamos hacerlo de manera manual. Tenemos varios métodos. Voy a explicar por mis favoritos, ¿vale? Aunque hay un montón más. Primero tenemos que identificar si estamos en ritmo regular e irregular. Si estamos en ritmo regular, podemos utilizar el método de 300 o el número mágico 300. ¿Cómo se calcula esta frecuencia cardíaca? Con el número 300. Vamos a identificar dos ondas R y vamos a contar los cuadrados gordos que hay entre ellas. Lo ideal es que identifiquéis una onda R que justo caiga en una línea gruesa para que os sea más sencillo. Onda R con onda R. Y voy a contar el número de cuadrados que hay gordos dentro. Un cuadrado gordo, dos cuadrados gordos, tres cuadrados gordos y cuatro cuadrados gordos. Entonces, 300 entre 4, si no me equivoco, son 75 latidos por minuto. Esto va a ser de manera aproximada, ¿vale? Pero, joder, realmente pues te da información. Solo vale con los ritmos regulares, el número mágico de 300. ¿Qué pasa? Que si tenemos un ritmo irregular, pues también tenemos que tener algo en la recámara para saber hacerlo. O sea, si yo tengo un ritmo irregular, voy a seguir otro método. Un método que me gusta a mí con el ritmo irregular es contar 30 cuadrados grandes y ver cuántos complejos QRS hay dentro de esos 30 cuadrados grandes. Entonces, yo voy a empezar a contar los cuadrados grandes. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y voy a ver en esos 30 cuadrados grandes cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. En los 30 cuadrados grandes tengo 8 QRS. Pues ese número lo vamos a multiplicar por 10 y me va a dar una frecuencia cardíaca aproximada. Por 10, pues aproximado 80 latidos por minuto. Esas son dos formas de calcular la frecuencia cardíaca de manera manual, teniendo tanto ritmos regulares como irregulares. Hay un truco también muy chulo que es el truco del bolivic, que este está también genial, y es que utilizando un bolivic, tiene que ser exclusivamente un bolivic porque mide lo que mide para hacer este truco. Vamos a poner el bolivic encima del electro y vamos a ver cuántos complejos QRS están dentro del bolivic y lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, imaginaros que yo pongo el bolivic y hay 7 complejos QRS debajo del bolivic, pues 7 por 10 igual a 70. Este truco está genial si trabajas, por ejemplo, en las urgencias extrahospitalarias. Te llevas tu bolivic en tu pantalón o en tu bolsillo y tú colocas el bolivic encima del electro del paciente y de manera visual y súper rápida cuentas los complejos QRS que hay dentro y lo multiplicas por 10. Y así te sabes de manera aproximada los complejos que tiene. Vale, ya. Igual donde le pongas o le puedes poner lo tienes que poner En principio, al principio. Sí, tú lo pones en principio. Vale tanto para ritmos regulares como irregulares. O sea que está genial lo del bolivic. Es verdad que aproximado, obviamente no va a ser exacto, pero encima el bolivic está genial porque lo puedo hacer tanto regular como irregular. Lo pones encima y los que te caigan dentro, ¿vale? Pues ya tenemos la frecuencia cardíaca aquí y vamos a pasar al eje eléctrico. ¿Cuántos de aquí no saben calcular el eje eléctrico? Les da pánico. A ver, ponerlo. ¡Pánico! Seguro. Ponerlo por el chat. Aquí me da pánico. Es muy fácil, ¿eh? Que luego es lo más fácil del mundo. A ver quién les da pánico. Por aquí. Puf. ¡Puf! El eje eléctrico. Yo por eso lo tengo puesto en el paso. Pánico, pues, Soto. Yo lo tengo puesto en el paso 4 porque es verdad que da un poquillo de perecilla calcular el eje eléctrico, pero a ver, siempre te da algo de información, ¿vale? Siempre te da algo de información el eje eléctrico. Entonces no está de más que nos acostumbremos a medirlo.
Vale, ¿qué es el eje eléctrico? Básicamente, el eje eléctrico me representa la dirección de ese impulso eléctrico a mi paso por los ventrículos y me da pues una serie de indicaciones de cómo está posicionado anatómicamente ese ventrículo de mi paciente. Entonces, pues bueno, es necesario saberlo. Os voy a explicar un truquillo mega sencillo para que calculéis el eje eléctrico. Obviamente esto a nivel más avanzado pues tiene una serie de variaciones que ya, pues si te pones más en ello, a estudiar en ello, pues aprendes otro tipo de cosas y algunas cosas más en detalle, pero así en modo básico, mínimo que sepáis esto. Con esta chuletilla que tenéis aquí, ahí la hacéis ahí el pantallazo, esta chuletilla y ya la tenéis, vamos, de por vida. Y bueno, incluso en mi cuenta de Instagram la tengo, o sea que tenéis esta chuletilla por allí. ¿En qué me tengo que fijar para ver el eje eléctrico? Me tengo que fijar solo en dos derivaciones de mi electro, en dos derivaciones de los miembros. Me tengo que fijar, lo voy a bloquear para que no se me mueva. Aquí. Me tengo que fijar en la derivación D1 y en la derivación AVF. Y las localizo en el electro de mi paciente. Una vez que las localice, tengo que ver el complejo QRS y tengo que ver si es predominantemente positivo o predominantemente negativo. Y vamos a ver. Sí. Hay algunas personas que lo están viendo en el móvil y demás. Sí. ¿Podemos hacer la imagen un poquito más grandecilla, ¿no? Sí. Por supuesto. Tienes que desbloquearla primero. Ah, vale, perdón. Desbloquea. Pero te voy a dejar esto. Que ya hasta ahora una ya no calcula ya. Ahí la ven bien, pero te voy a bajar esto. A ver. ¿Te ayudo? Sí, para que se vea bien el electro. Sí. A ver, velo tú a ver. Vamos a desbloquear este momento. Ahí. Aquí. Sí. Y eso si quieres por lo más grande, porque como solo me voy a fijar... ¿Te importa que tapemos estas? No, porque como solo pues nos fijamos en aquella... Así lo van a ver ellos mejor. Vale. ¿Así? Perfecto. Pues esta será bloqueo. Ahí está. Listo. Vale, ya lo tenemos ahí en mega gigante para que no se olvide en la santa vida, a calcular el eje eléctrico. Me voy a fijar en las derivaciones de los miembros D1 y AVF y voy a ver sus complejos QRS y voy a ver si son predominantemente positivos o predominantemente negativos. ¿Qué es eso de predominantemente positivo o negativo? Vosotros en el electro vais a ver que tiene una línea de base, una línea isoeléctrica, ¿vale? Y a partir de aquí vemos ondas para arriba, para abajo, ¿vale? En esa línea de base. Pues el complejo QRS tiene más cuadraditos hacia arriba o el complejo QRS tiene más cuadraditos hacia abajo, es decir, predomina o positivo o predomina negativo, así lo vamos a identificar. Lo vamos a ver con un ejemplo para que veáis que es súper sencillo. Me voy a fijar en D1. Me voy aquí a D1 y voy a ver si tengo mi complejo QRS predominantemente más cuadraditos hacia arriba o más cuadraditos hacia abajo. Se ve claramente que mi complejo QRS es positivo, tiene predominantemente cuadraditos hacia arriba. Y ahora me voy a fijar en AVF, me vengo aquí a AVF y voy a hacer lo mismo. Voy a ver si es predominantemente positivo hacia arriba o predominantemente negativo hacia abajo. Me marco aquí mi línea y veo claramente que es predominantemente positivo. Vale, pues ya tengo positivo y positivo. Y me voy a mi chuleta, a mi chuletario, ¿vale? Y digo, a ver, D1, positivo, perfecto. AVF, positivo, perfecto. ¿Dónde estoy? En un eje eléctrico normal. O sea que este paciente está de lujo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo D1 positivo y AVF negativo, voy a tener un eje desviado hacia la izquierda. Si tengo complejo AVF positivo y complejo D1 negativo, voy a tener un eje eléctrico desviado a la derecha. Y si tengo negativo y negativo, voy a tener un eje eléctrico desviado al extremo. Vamos a hacerle la preguntilla a ver si saben. Si os viene un paciente con un eje eléctrico extremo, ¿qué pensáis que le puede pasar a ese corazón? Cuando ya hemos dicho que el corazón, que el eje eléctrico me orienta un poquito en esa posición anatómica en la que está. A ver si lo dicen ahí por el chat. Vamos a esperar a que contesten, que está bueno. Aquí. En vez de mirar para acá, mira para el otro lado. Esta nos la han hecho a nosotros durante la grabación del
la han acertado. Del taller, yo no la he acertado, pero este muchacho que está aquí sí. Qué bueno eso. Ponen por aquí girado, cables mal puestos, no conduce bien, dextrocardia, que a lo mejor los electrodos estén mal colocados, Puede ser también. infarto posterior, está vertical. Vale, bien. Por ahí lo habéis dicho, ¿eh? Puede ser incluso hasta que tengamos... Tenemos un acierto. Lucía Machuca ha acertado. Dilo, María. Bien. Si nos encontramos un eje eléctrico al extremo, puede ser que estemos ante un paciente con dextrocardia. No sé si sabéis que dextrocardia es que el corazón está orientado en vez del APES a la izquierda, a la derecha. Así que bueno, pues genial que la hayáis acertado. Bien. Bueno, pues ya pasamos el eje eléctrico, que es así como un poco más aburridillo, y vamos a ponernos ya con la onda, con lo que nos gusta, ¿vale? Y empezamos primero con la onda P. Voy a pasar esto por aquí. Ahí. Onda P. Vale, lo primero, ¿qué es la onda P? Eso vamos a empezar por ahí. La onda P, lo que me simula en el papel es la contracción de las aurículas de mi corazón. O sea, cada vez que yo veo una onda P pintada, significa que mis aurículas del corazón se han contraído. Eso es lo que yo veo. Con respecto a la onda P, yo me hago las siguientes preguntillas. O sea, que vosotros, ya os digo, podéis hacer la chuleta de otra manera, pero yo me hago estas preguntillas para que no se me escape nada de una posible alteración de esa onda P. La primera preguntilla que me hago es: ¿está presente? Obviamente, vamos a ver si está presente. ¿Está presente? Vale. Tenemos que ver si la onda P está presente en todas las derivaciones. No me vale con que ya la vea una vez y diga, marco tic, está presente. No, tengo que observar todas las derivaciones de mi electro. Pues voy a ver. Está presente, está presente, está presente, está presente, está presente, está presente, y así voy con todas las derivaciones. Truquillo, si no encontráis en alguna derivación la onda P, lo que podéis hacer es, en una derivación que la veáis bien, pues por ejemplo en D2, la solemos ver genial porque D2B, como el impulso le llega de frente y me hace esa onda positiva, pues si yo la veo bien en D2, voy a tirar hacia abajo y justo ahí, en ese huequecito, sé que voy a tener onda P. Y entonces así voy viendo todas las ondas P de todas las derivaciones. Vale, bien, ya tengo puesto que si está presente. Si la onda P está presente, significa que el impulso eléctrico me viene de la aurícula. Así que, genial. Siguiente pregunta. ¿Cómo es su morfología? Morfología. Vale. La onda P no puede ser como a ella le dé la gana. O sea, para que una onda P sea sinusal, sea normal, tiene que ser de una manera determinada. Nos vamos a encontrar, para decir que la onda P está correcta, con onda P redondita, con una rampa así como suavecita. La onda P, si la dividiésemos, la primera parte se corresponde a la contracción de la aurícula derecha y la segunda parte se corresponde a la contracción de la aurícula izquierda. Con respecto a su tamaño, altura, anchura, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que la onda P no puede superar los 2,5 milímetros de altura y no puede superar los 3 milímetros de ancho. Todo eso con respecto a su morfología. Pues vais al papelito, calculáis, contáis cuadraditos pequeños y veis si supera o está genial. Pues ya tenemos esa siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, que ¿es sinusal? Cuando tú te preguntas si la onda P es sinusal, te estás preguntando si esa onda P se ha generado en el nodo sinusal, que es nuestro marcapaso fisiológico del corazón. Para saber que se ha generado en ese marcapaso fisiológico del corazón, tenemos que mirar las derivaciones del electro y tenemos que ver ondas P positivas en la derivación 2, 3 y AVF y ondas P negativas en la derivación AVR. Entonces me vengo tal que aquí y digo, vale, en 2 positiva, en 3 positiva, en AVF positiva y en AVR negativa. Entonces puedo decir que mi onda P es sinusal y se ha generado en el nodo sinusal, que es donde se tiene que generar. Pasamos a la siguiente pregunta de la onda P,
que sería preguntar si todas las ondas P llevan un complejo QRS detrás. Onda P lleva un QRS detrás. ¿Qué pasa? Que si yo observo mi electro y veo que toda onda P me genera un complejo QRS, eso a mí me está diciendo que el impulso eléctrico se está transmitiendo desde la aurícula al ventrículo, es decir, que se está generando una contracción de la aurícula y el ventrículo de manera sincronizada. Así que ya con todas estas preguntas podemos decir que ya tenemos a la onda P pues fichada para ver si le pasa algo bien o le pasa algo mal. Que tú, por ejemplo, ves aquí, dices, ¿está presente? Sí. Morfología, perfecta. Sinusal, perfecto. Todas las ondas P llevan un complejo QRS. Imagínate que de repente empiezas a mirar y dices, aquí hay una onda P que no lleva un complejo QRS. Pues tú, en tu lectura sistemática del electrocardiograma, te haces aquí un asterisco y dices, ahí hay un fallo. Luego ya, después, cuando terminemos todo, vamos a ver cómo se ha hecho esa lectura sistemática completa. Por supuesto, vamos a mirar al paciente porque todo electro va acompañado de un paciente y va acompañado de una clínica y ya ahí podemos dar un paso más allá y decir, vale, aquí hay una alteración y hasta incluso sé ponerle nombre. Que si no sabes ponerle nombre, que tampoco pasa nada, que bueno, tú por lo menos sabes que ahí hay una alteración y sabes que algo hay que hacer. Si ya encima le sabes poner nombre y sabes adelantarte a lo que posiblemente va a pasar, pues entonces ya eres un crack, ¿vale? Que es a lo que tenemos que aspirar. Entonces, pues genial, ya tenemos ahí a mi onda P. Vamos a... María, sí. Pregunta si puedes repetir un segundito rápido. ¿Qué derivaciones son positivas? Vale, tienen que ser positivas para decir que es una onda P sinusal en 2, 3 y AVF. Y tiene que ser negativa en AVR. ¿Por qué? Te lo explico. Como el impulso eléctrico del corazón sigue un vector de despolarización. Tú tienes aquí, voy a dibujar fatal, ¿eh? Tú tienes aquí las aurículas y aquí tienes los ventrículos. Aquí tienes el nodo sinusal, aquí tienes el nodo auriculoventricular, haz de His y las ramas del haz de His. Si el impulso eléctrico se genera donde se tiene que generar, que es en ese nodo sinusal, vamos a ponerle otro colorcito. Si se genera donde se tiene que generar, que es aquí, el impulso eléctrico va a seguir este vector de despolarización. Esta es la línea que tiene que seguir la carretera del impulso eléctrico. ¿Qué pasa? Que los electrodos 2, 3 y AVF le hacen una foto al corazón desde abajo. Entonces ellos desde abajo, esos electrodos 2, 3 y AVF, ven cómo el impulso eléctrico les llega de cara, les llega de frente. Si les llega de frente, me van a dibujar ondas positivas. Entonces, si tú ves en la derivación 2, 3 y AVF ondas positivas, te está diciendo que el vector de despolarización es el correcto. Se está generando en el nodo sinusal. AVR, que me mira desde aquí, que me hace la foto desde allí, va a ver cómo el vector de despolarización se le aleja. Cuando un fotógrafo, cuando un electrodo ve cómo se le aleja ese vector de despolarización, me va a dibujar ondas negativas. Por lo tanto, si tú ves eso en el electro, puedes decir que se ha generado el impulso en el nodo sinusal. A ver si se han enterado con el vector y con mis rollos varios. Ahora que te diga. Dice Nuria, lo explica súper bien. Genial. Estamos de acuerdo. Genial, genial. Pues vamos a pasar al complejo QRS. Voy a borrar todo este tinglado de aquí. Mientras María borra, ponemos por el chat qué os está pareciendo y de momento, en 15 segundos, qué os lleváis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Quiero leeros. Menuda clac, perfecto, claro, genial, perfecto. Poner también qué os lleváis de momento, el mayor aprendizaje que estáis sacando de este ratito. Genial, perfecto, aplausos. Magnífica profe, gran comunicadora, súper sencillo. Genial. Maravilla, muy claro. Me ha gustado el truco de Bolivic. A todos el eje, por si lo entiendo. La colación de lo del Bolivic, antes preguntaban si era con tapa o sin tapa. Con tapa, con tapa. Mide creo que unos 15 centímetros, por eso se puede utilizar esa técnica con el Bolivic, porque representa 6 segundos del tiempo del electro. Todo está pensado.
¿Hay alguno que está fibrilando? Porque no entiende nada. Muchos ponen que por primera vez han entendido el eje eléctrico. ¡Ay, qué alegría me da, de verdad! ¡Qué guay, qué guay! Yo que me alegro un montón, de verdad, si lo entendéis, vamos. Porque es que muchas veces, se lo decía yo a Carlos, que cuando no entiende algo y ve a un profesional que sí que lo entiende, a mí me pasa que digo, Dios, qué inalcanzable, ¿cómo puedes saber eso? Si eso es súper difícil. Y cuando alguien te lo explica o cuando tú lo entiendes bien, dices, hostia, pero si es fácil, si es que tampoco era para tanto, solo hacía falta, bueno, que alguien me lo explique ahí medio sencillo o que yo lo entienda medio sencillo. Entonces, de verdad, no os penséis que esto es inalcanzable, lo de los electros, que solo hay que ponerse, estudiárselo y vaya a ser como aquellos profesionales que admiráis porque saben de electro. Es que vosotros también podéis saber de electro sin ningún problema, vamos. Que esto no, los electros no son de nadie, ¿vale? Seguimos. Vamos a seguir con el complejo QRS. Sigo dándonos la paliza aquí hoy. ¿Qué me representa el complejo QRS en mi electro? Me va a representar la contracción de los ventrículos, la despolarización ventricular. Eso a mí me dibuja el complejo QRS en mi folio. Cosillas que tengo que saber del complejo QRS. Lo mismo, yo me hago preguntas, ¿vale? Me hago preguntas de ese complejo. Primera pregunta, y la más importante. ¿Ancho o estrecho? Esto lo tenemos que tener mega claro, saber identificar cuando un complejo QRS es ancho o estrecho. Cuando hablo de estrecho, hablo de normal, ¿vale? Un complejo QRS es normal cuando mide menos de 0,12 segundos y a lo fácil cuando mide menos de 3 cuadraditos pequeños. Si el complejo QRS mide menos de 3 cuadraditos pequeños, lo puedo catalogar como estrecho. Tenéis que saber, así a rasgos muy generales, que todo complejo QRS ancho posiblemente pueda venir del territorio ventricular. Y ya sabemos que el impulso eléctrico no me viene del territorio ventricular, me viene de arriba, del territorio auricular, en el nodo sinusal, ¿vale? Los que trabajáis en urgencias sabéis la importancia de saber identificar esto porque sabéis que la mayoría de guías y la mayoría de algoritmos de ese tratamiento de las taquicardias en urgencias te va a pedir, obviamente, por supuesto, primero si el paciente está inestable o el paciente está estable hemodinámicamente, pero esa guía para seguir esa línea de actuación te va a pedir a ti como profesional sanitario que sepas identificar si estás ante el algoritmo de taquicardias con QRS ancho o ante el algoritmo con taquicardias de QRS estrecho. Entonces, qué mínimo que si tú eres enfermera y quieres seguir ese algoritmo de actuación, qué mínimo que sepas qué camino coger, porque a ti te dan el papel del algoritmo y dices, vale, pongo esta medicación, patatín, patatán, patatán. Vale, pero ¿qué pata del algoritmo sigo? Si no sé ni siquiera identificar en el electro si el QRS es ancho o estrecho. Entonces, estas cosillas, esta interpretación, aunque parezca muy básica, pues nos puede abrir un montón de puertas al mundo este de los electros. Primero, ancho o estrecho, y lo vemos en todas las derivaciones. En estas derivaciones, los complejos QRS miden menos de 3 cuadraditos pequeños. Entonces, genial. Siguiente preguntilla que me hago con respecto al complejo QRS. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer con respecto al complejo QRS es la amplitud. Amplitud. A ver esto, que lo borre por aquí. La amplitud. La amplitud es el voltaje del complejo QRS. Normalmente, si nosotros vemos en nuestro electro voltajes muy altos, complejos QRS, ondas R de ese complejo muy altos, puede ser indicativo de hipertrofias ventriculares. Normalmente hay ahí un montón de guías, que esto ya pues sería un pasillo más avanzado para saber identificar, contando y midiendo en el electro esa amplitud de los complejos QRS si estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda o una hipertrofia ventricular derecha. Pero sí nos tenemos que fijar siempre en la amplitud de mi complejo QRS. Una vez que ya nos hemos fijado en la amplitud, me voy a fijar en la morfología. Vale. Morfología. Los complejos QRS de la misma derivación tienen que ser todos iguales
Y cuando yo hablo de morfología, o hablo de cazar posibles morfologías que me indican alguna patología o alguna arritmia de mi paciente, como por ejemplo la morfología RSR'. Esta morfología va a ser indicativa de bloqueo de rama. Entonces, si tú sabes identificar esa morfología RSR', que parece como las orejitas de un conejo, no ríais ahí de mi conejo que he dibujado, pues eso a mí me está indicando de que la morfología de mi complejo QRS posiblemente sea indicativa de alguna patología. Aunque tú no te lo sepas, si tú ves ahí, si tú sabes que esta morfología puede ser indicativa de alguna arritmia y lo marcas, dices, vale, aquí veo una morfología rara del complejo QRS, pues perfecto, ya lleva mucho avanzado. Siguiente que me voy a preguntar es si existe onda Q patológica. Voy a borrar aquí. Para hacerlo un poquito más fácil. Aquí. Ahí. Onda Q patológica. Vamos a ver si hay onda Q patológica. Podemos decir que una onda Q del complejo QRS es patológica cuando mide más de 0,04 segundos o lo que es lo mismo, un cuadradito. Si tenemos una onda Q que mide más de un cuadradito, podemos decir que posiblemente sea una onda Q patológica. También podemos identificar una onda Q patológica cuando esa onda Q mide más del 25% de la onda R. Si nosotros encontramos ondas Q patológicas en derivaciones contiguas, posiblemente sea un indicativo de necrosis miocárdica. Entonces, también tenemos que estar al loro de identificar esas posibles ondas Q patológicas. Muchas veces hay muchas variantes de la normalidad. Por ejemplo, hay veces que podemos observar ondas P isodifásicas, es decir, con un poquito de positivo y un poquito de negativo en la derivación V1 y sería normal. O podemos encontrar ondas Q patológicas aisladas en alguna derivación y podría ser normal, ¿vale? Luego todo esto ya es ir avanzando en cada arritmia y saber las cositas específicas de cada una. Pero con que sepáis identificar que una onda Q patológica posiblemente pueda ser que mida más de 1 milímetro o un cuadradito y supere el 25% de una onda R, pues ya tenemos bastante ganado. Más cositas, que ya me queda, creo que la última que tengo que mirar, no, me quedan dos, que tengo que mirar con respecto al complejo QRS. Tengo que mirar la correcta progresión de la onda R y vamos a explicar lo que es esto. Vamos a explicar la correcta progresión de la onda R. ¿Esto qué significa? Significa que si el impulso eléctrico del corazón sigue el vector de despolarización normal, yo con mis electrodos precordiales voy a ver lo siguiente. Voy a ver que en V1, V2, predominantemente tengo complejos QRS negativos, porque ven cómo el impulso eléctrico se aleja, entonces predominantemente voy a tener complejos negativos. V3 y V4, bueno, ya empezamos ahí a ver complejos isodifásicos, un poquito positivo con un poquito negativo porque ve el impulso eléctrico de manera perpendicular. Y V5, y V5 y V6 vamos a ver predominantemente complejos QRS positivos. A esto, porque ven cómo el impulso eléctrico se le acerca de frente. A esto lo denominamos una correcta progresión de la onda R. Es decir, empezar desde complejos negativos, seguir mitad-mitad, un poquito de positivo y un poquito de negativo, y acabar con complejos predominantemente positivos. Si esto es así, si se cumple esta progresión de negativo a positivo, podemos decir que el impulso eléctrico sigue el camino que tiene que seguir. Y por último, nos vamos a preguntar con respecto a los complejos QRS si vienen precedidos por una onda P. ¿Esto por qué lo hacemos? Vamos a buscar en todas las derivaciones si todo complejo QRS viene precedido de una onda P con el fin de intentar cazar algunos complejos QRS aislados, que eso me puede dar pues cierta arritmia o ciertas patologías como puede ser una extrasístole ventricular, ¿vale? Entonces, bueno, si yo veo de repente aquí un complejo QRS aislado, aunque yo no le sepa poner nombre,
le pongo el tic de decir, aquí en el apartado de QRS he visto un complejo QRS aislado. Y ya sabes que ahí hay algo que es anormal. Que sabe interpretarlo, genial. Que no sabe interpretarlo, pues sabes que ahí algo pasa, ¿vale? Ya hemos terminado con el complejo QRS y nos vamos a pasar a la onda T. Ya queda poco, que estoy ahí dándonos todas las chapas. ¡Qué lástima! Madre mía. A toda leche, a toda leche. Los pobres, madre mía. Pero tranquilos, que luego vais a poder ver la grabación, tomar tranquilamente y demás. María está ahí a tope y va rápido y... Que digo, iré lenta, pero no. Sabemos que se quiere ir a dormir, pero luego no la vamos a dejar, obviamente. ¿Qué me representa la onda T? Vale, la onda T me representa la relajación de los ventrículos. Es bastante importante la onda T y es bastante importante saber que todo está bien con ella. La onda T la vamos a ver después del complejo QRS. Ahí vamos a visualizar en nuestro electro la onda T. Preguntitas que me hago con la onda T. Yo siempre soy la de las preguntas. Primera pregunta, morfología. Morfología. Vale, ¿qué tenemos que saber con respecto a la onda T del electrocardiograma? Tenemos que saber que con respecto a la anchura no debe sobrepasar los 5 milímetros o 5 cuadraditos y con respecto a la altura no debe sobrepasar los 5 milímetros en las derivaciones de los miembros y los 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Eso con respecto a la morfología de la onda T. También tenemos que ser avispados y saber cazar ondas T picudas o ondas T aplanadas, porque eso también va a ser indicativo de que algo pasa. Por ejemplo, ondas T picudas puede ser indicativo de una hiperpotasemia, ¿vale? Entonces también tenemos que ser listos e intentar cazar eso. Más cosillas con respecto a la onda T, súper importante, saber si está negativa y positiva y saber dónde. Tenemos que saber que las ondas T tienen que ser positivas en todas las derivaciones, excepto en AVR, que sí que la podemos ver negativa. ¿Qué pasa? Que algunas veces hay variantes de la normalidad. Por ejemplo, es muy común en gente joven encontrar ondas T negativas en las derivaciones V1, V2, V3 y V4, que eso se llama patrón juvenil de la onda T. Como veis, aquí hay muchas variantes, pero bueno, no pasa nada. Yo, por ejemplo, me vengo aquí a V1 y veo que hay una onda T negativa. Puede ser una variante de la normalidad. Si vemos ondas T negativas en otras derivaciones contiguas, puede ser un indicativo, por ejemplo, de una isquemia del miocardio, o sea que también puede ser indicativo de alguna patología un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, la onda T, que no se nos pase, echarle un vistazo y observarla. Siguiente, pasamos ya a los intervalos. Y el primer intervalo que me interesa es el intervalo PR. Vamos a dibujarlo. ¿Van bien o van un poco estresados? Bien, de momento en general bien, alguna persona que va un poquitín rápido, pero bueno, como hemos dicho, tienen la grabación para que puedan ir tranquilamente. Luego ya lo veis. Es que es mucha información también de golpe. Si nunca has hecho una lectura sistemática y claro, esta lectura sistemática está basada también en una base de conocimiento. Al final tú tienes que conocer cada onda, cómo se forma, qué morfología tiene, cómo el impulso eléctrico. O sea, tienes que conocer un montón de cosas para poder llegar a esta soltura de hacer una buena lectura sistemática del electro. Entonces yo entiendo que algunos, pues a lo mejor estéis ahí un poquillo más agobiados, pero bueno, que eso ya os digo que aprendiendo bien la base y luego cogiendo muchos electros en vuestra casa y haciendo muchas lecturas sistemáticas una por una, pues realmente ya esto se te mete en la cabeza y lo haces todo de manera rápida. O sea, tú, aunque yo aquí tenga que mi paso final es el segmento ST, como yo ya sé cuando está bien y cuando está mal, pues si yo veo un electro y lo primero que me llama la atención es la elevación del segmento ST, pues yo no me espero al último paso, yo ya sé que ahí hay algo que está mal. Entonces, bueno, poquillo a poco, chicos, ¿vale? Sí, de todas formas, luego al final dejaremos un ratito más tranquilo para contestar algunas dudas, algunas aclaraciones y demás. Y aquí te dan las gracias, te animan, que vas muy bien y que les está encantando en general. Se me nota ya la demacración, de estar todo el día aquí.
Bueno, chicos, seguimos con el intervalo PR, ¿vale? Cositas que me tengo que preguntar. Qué malo. PR. Vale, lo primero es entender qué es eso, qué es el intervalo PR. El intervalo PR comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Esto va a ser el intervalo PR. ¿Y qué me representa a nivel corazón? Este intervalo PR, voy a cambiar para que lo vean bien. Este intervalo PR me representa el paso del impulso eléctrico desde la aurícula a los ventrículos a través del nodo aurículo-ventricular. ¿Vale? Eso es lo que me representa ese intervalo PR. Entonces, obviamente es de cajón que si yo tengo algún fallo por ahí en el nodo aurículo-ventricular, pues a lo mejor se me va a ver resentido este PR y voy a ver que algo ahí no anda bien. Una cosa interesante que tenéis que saber de este intervalo PR es que esta línea de aquí, esta línea isoeléctrica, me representa el retraso fisiológico normal que me hace este nodo aurículo-ventricular. Cuando me llega el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular, me contrae las aurículas y me va a contraer estos ventrículos si sigue su camino. El nodo aurículo-ventricular dice, quieto, parado, vamos a esperar ahí un poquillo porque necesitamos darle tiempo a que la sangre baje para que cuando baje mi ventrículo se contraiga perfectamente. Entonces se produce un retraso fisiológico o normal. El intervalo PR normal es aquel que comprende entre 0,12 y 0,20 segundos, pero yo lo llevo a lo fácil porque yo cuento cuadraditos pequeñicos. Entonces yo sé que un intervalo PR normal es aquel que comprende entre 3 y 5 cuadraditos pequeños. Yo ya me voy a poner a identificar en mi electro, en todas mis derivaciones, cómo está ese intervalo PR. Y voy a decir, ¿está normal? ¿Tiene entre 3 y 5 cuadraditos? Pues genial. ¿Qué me puedo encontrar? Pues me puedo encontrar intervalos PR alargados, es decir, más de esos 5 cuadraditos. Eso posiblemente me indique una serie de arritmias que seguro que todos conocéis, que son los bloqueos aurículo-ventriculares, en los que hay ese retraso y ese alargamiento del intervalo PR por ese retraso en la conducción del impulso eléctrico. Más cositas que me puedo encontrar, por supuesto, intervalos PR acortados, es decir, me encuentro la onda P y directamente el complejo QRS, me encuentro aquí un intervalo PR acortado, menos de esos 3 cuadraditos que son los normales. Eso me puede indicar algunas patologías como la preexcitación o el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, que seguro que también todos conocéis, que me aparece esa onda delta porque se activa mi ventrículo de una manera mucho más rápida de lo normal. No me aparece ese retraso fisiológico que debe de aparecer para que mis aurículas se vacíen de sangre, para que mis ventrículos se contraigan perfectamente. ¿Entendemos todo ahí el PR? Es importante también que veamos que ese PR siempre es constante, porque hay algunos tipos de bloqueos aurículo-ventriculares que ese PR se me va alargando. Entonces es importante que nosotros ya de base sepamos si ese intervalo PR es constante, es decir, siempre está alargado, pero está siempre alargado a la misma manera, pum, 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 o aquí un poquillo corto, aquí se alarga, aquí se alarga, aquí se alarga, entonces no es constante. Entonces lo marco con un tic de que ese PR no es constante. Bien, hasta aquí, chicos, con el PR. A mí el PR me encanta, ¿no? Es mi favorito, no sé por qué. Vale, pasamos al intervalo QT, que ese también nos da ansiedad, el intervalo QT. Así que vamos a hacer el truquillo de siempre. Vale. Tengo aquí ya mi chuleta y todo. Esto es de pro ya. Vale, intervalo QT. ¿Qué me representa el intervalo QT? Que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. El intervalo QT me representa todo lo que pasa en mis ventrículos. Me representa tanto la repolarización como la despolarización.
Más cositas que tenemos que saber de ese intervalo QT antes de ponernos a calcularlo. Tenemos que saber que es dependiente de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Si tenemos un paciente con bradicardia, ese intervalo QT probablemente se me alargue. Y si tenemos pacientes con taquicardia, más de 100 latidos por minuto, ese intervalo QT posiblemente se me acorte. Entonces, como el QT es dependiente de la frecuencia cardíaca, vamos a necesitar una formulita y un factor de corrección para medirlo correctamente. Entonces, la formulita es tal que así. El intervalo QT-C, que significa QT corregido, con esa formulita para que, dependiendo de la frecuencia cardíaca, pues no me varíe y lo pueda calcular bien. ¿Cómo se calcula esto? A lo difícil, pues se calcula midiendo en tiempo el QT partido por la raíz cuadrada del tiempo entre el intervalo RR, que es ese espacio entre dos ondas R. Entonces vais a decir, Señor bendito, me voy a poner yo aquí ahora a hacer cuentas matemáticas. Si hacemos esta cuenta matemática, nos sale que un intervalo QTC normal es aquel comprendido entre 0,35 y 0,48. Esto, como yo entiendo que es un poco más pestiño, pues vamos a dar un truquillo. Espera. Sí. ¿Queréis un truco, sí o no? Quiero que arde el chat si alguien tiene un truco para esto. No van a querer. Yo creo que no lo cuentes, ¿eh? No lo cuento, ¿no? ¿Lo cuenta o no lo cuenta? No sé, a ver... Veo pocos sí, ¿eh? No sé yo... Están llegando al final, están muertos ya. Alguien pone no... ¿No quieres? ¿Sí? ¡Va! ¡Truco, no me caña! Truco. Este truco sirve muy bien para intentar identificar de manera visual intervalos QT alargados. ¿Por qué? A los enfermeros nos tiene que dar miedo los intervalos QT alargados. Porque los intervalos QT alargados, que seguro que a muchos os suena de esas medicaciones que se ponían con el COVID, que alargaban el QT, puede ser un indicativo, un inicio de que ese paciente me entre en una arritmia maligna. Entonces, si yo ya identifico de manera visual, hostia, que se me está alargando el QT de mi paciente, pues ahí ya puedo estar yo alerta de que, cuidado, que a lo mejor mi paciente entra en una arritmia ventricular maligna, como puede ser la torsade de puntas, ¿vale? Que es un ritmo periparada, o sea, que no es ninguna tontería. De manera visual, ¿cómo voy a ver yo que ese intervalo QT está alargado? Tú mides el intervalo QT, que sabes que empieza desde el complejo QRS hasta el final de la onda T. Y mides el intervalo RR de tu paciente. Bien, pues si ese intervalo QT sobrepasa la mitad de ese intervalo RR, puede ser indicativo de un intervalo QT alargado. Esto, que es tan fácil y tan visual, puede salvar la vida del paciente porque tú te estás anticipando a que posiblemente pueda pasar una arritmia ventricular maligna. ¿Esto lo sabías? Lo del intervalo QT es que es muy sonado con el tema del COVID, que había por ahí alguna medicación que lo alargaba y había que tener cuidadico. A ver si lo sabían ahí, el intervalo QT, que era tan... Es un coñazo, pero salva vidas. El intervalo QT. Dicen que no lo sabían, no... Si lo puedes repetir súper brevemente. Sí, por supuesto. Además que este truco, una vez que ya lo tienes en la mente, ya no se te olvida. Tú tienes que medir primero el intervalo QT y lo dibujas con lo que sea, con un rotulador o con lo que sea. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y yo aquí lo tengo marcado en rosa. Aquí. Ya tengo ahí marcado mi intervalo QT en rosa. Y ahora voy a marcar la distancia entre la onda R y la onda R. Lo voy a borrar porque creo que tienen aquí un piso C. Y así empiezo con la compañera y se lo explico. Empiezo, ¿vale? Para que te enteréis bien. Intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y ahora voy a marcar el intervalo RR de mi paciente, es decir, desde una onda R hasta otra onda R. Como veis, el intervalo QT está sombreado en rosa. Pues si ese intervalo QT supera la mitad del intervalo RR, veis que supera esto,
posiblemente estemos ante un QT alargado. ¿Bien? ¿La compi por ahí? Sí, perfecto. Mira, pregunta Sara García una pregunta interesante. Si esto se puede realizar en cualquier derivación. Sí, realmente sí. En cualquier derivación que tú observes visualmente que hay un QT alargado, lo puedes hacer. Obviamente lo ideal es que nos pongamos a hacer el intervalo QT corregido, ¿vale? Con su formulita y con todo, porque te va a dar exacto este tiempo y vas a saber exactamente dónde estamos. Pero este truco viene muy bien de manera visual, si trabajáis en una urgencia o trabajáis en una UCI, que veis el monitor, que veis la derivación, pues sí que puede ser interesante a nivel visual decir, uy, creo que supera la mitad del intervalo RR. Entonces ahí, si quieres, pues te pones a calcularlo bien con tranquilidad para ver si realmente estamos ante un intervalo QT alargado, ¿vale? La verdad que es bastante interesante a nivel rapidez visual. Y pasamos... Estamos terminando porque el último paso es el segmento ST, ¿vale? Ese es el último paso. Ahí, el ST. ¿Qué representa el segmento ST? Mi segmento ST, que es este de aquí, representa el inicio de la repolarización ventricular, de esa relajación del ventrículo. Inicio de la repolarización ventricular. Estoy segura que todo santo Dios aquí sabe que el segmento ST, si está para arriba o está para abajo, es que algo le pasa al corazón a nivel de síndrome coronario agudo. Por eso es tan importante saber identificar este segmento ST y ver si está bien o está mal. ¿Cómo sé yo que el segmento ST está bien? Tenéis que saber que el segmento ST, que es aquel que va desde el final del complejo QRS, aquí, desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, este es el segmento ST, tenéis que saber que ese segmento tiene que descansar sobre la línea de base, tiene que ser plano, tiene que ser isoeléctrico. ¿Cómo lo puedo yo eso identificar en un electro? Pues yo puedo coger, incluso si quiero ser mega meticuloso, una regla y voy a hacer una línea recta siguiendo esa línea de base del electro. Pues si yo veo que ese segmento ST o bien está por arriba o bien está por abajo, puedo decir que tengo un segmento ST elevado o descendido. Tenéis que saber que hay una variante de la normalidad y es que es normal que en las derivaciones veamos un aumento o un descenso del ST de más o menos 1 milímetro o un cuadradito, ¿vale? Entonces, si veis esta elevación de más o menos 1 milímetro, podría estar dentro de la variante de la normalidad, pero siempre digo que miremos la cara al paciente. O sea, tú imagínate que ves el paciente con esa elevación de 1 milímetro del segmento ST y te está diciendo que le duele el pecho, que siente que tiene aquí una losa, que está sudando y que tal, pues obviamente dice, esto no puede ser una variante de la normalidad. Hay que siempre mirar el contexto del paciente, ¿vale? Y unimos electro con paciente. Así que nada, este sería el último paso de una lectura sistemática del electro, que sería el segmento ST. Yo no sé si os ha dado tiempo ahí a coger todos los apuntes, yo tengo aquí mi chuleta, ya digo que esto vale oro un paño la chuleta, esto vale para todos los electros que tengáis para leerlo. ¿Qué tal, chicos? Sí, me había estado. Si te parece bien, hacemos una mini recapitulación. La hora. De los pasos. La hora, sí. Para estructurar un poquito en la mente Perfecto. todo el proceso. Perfecto, sí. Ahí, vamos a hacer eso. El resumencillo de todos los pasos, ¿vale, chicos? Aquí. Primer pasico. Primer paso, vamos a comprobar que el electro se ha hecho bien. Vamos a comprobar. Aquí acordaros que entra identidad, fecha, posibles artefactos, que se hayan colocado bien los electrodos, ¿vale? Todas estas cosillas, ¿vale? De comprobar la calibración estándar, mirar el rectangulito. Antes de empezar, pues que veamos que todo va a empezar bien a la hora de hacer el electro. Ese sería el primer paso. Segundo paso sería ver el ritmo del paciente. Y ahí vamos a ver si estamos ante un ritmo regular o irregular. Entonces vemos que estamos ante un ritmo regular o irregular.
Ritmos regulares son aquellos en los que el intervalo RR se repite siempre a la misma distancia. Nos puede ser indicativo de que el impulso procede del nodo sinusal, porque el nodo sinusal siempre emite el impulso eléctrico a la misma cadencia, ¿vale? Entonces, ritmos regulares nos gustan, ritmos irregulares no nos gustan. Por ejemplo, una de las arritmias que más conocéis que se corresponde con ritmos irregulares, por ejemplo, es una FA. Entonces, no nos gustan, los ritmos irregulares no nos gustan. Tercer paso, frecuencia cardíaca. Genial, pues yo tengo que ver cómo está la frecuencia cardíaca de mi paciente. Tengo que ver si está por encima de 100, taquicardia, o por debajo de 60, bradicardia. Es verdad que la frecuencia cardíaca normalmente viene ya en el electro, o sea que no tenemos que calcularla, pero no está de más que conozcáis estas tonterillas, estos trucos para calcular. Pues si el número 300, lo del Bolivic, lo de contar complejos QRS en 30 cuadrados grandes y multiplicarlo por 10. Siempre es interesante que conozcáis estos detalles. Cuarto paso, el eje eléctrico. Acordaros de la chuletilla, ¿vale? Vosotros ponéis vuestra chuletilla en plan, si el 1 es positivo y en AVF es positivo, tengo un eje normal. Y así os vais acordando de toda la chuletilla y sabéis calcular sin ningún problema el eje eléctrico, viendo si ese complejo QRS es predominantemente positivo o predominantemente negativo, nos vamos a nuestra chuletilla y lo sabemos calcular sin ningún problema. Quinto paso, la onda P. Con la onda P nos tenemos que preguntar si está presente, si es positiva en las derivaciones que tiene que ser positiva, es decir, en 2, 3 AVF, negativa en AVR. Tenemos que preguntarnos si va detrás de un complejo QRS, es decir, que el impulso pasa de aurícula a ventrículo. Tenemos que saber cómo es su morfología, acordaros de que es redondeada, de que no supere los 2,5 milímetros de alto, que no supere los 3 cuadraditos de ancho, ¿vale? Todas estas cositas nos tenemos que ir preguntando con la onda P. Siguiente, complejo QRS. Del complejo QRS nos tenemos que preguntar bastante, ¿vale? Porque el complejo QRS a mí me está enseñando qué pasa en los ventrículos y a mí me interesa bastante saber que los ventrículos están bien, porque realmente son los que funcionan a nivel de gasto cardíaco y los que nos dan a nosotros la posibilidad de estar aquí tan tranquilos, ¿vale? Entonces, el complejo QRS es importante. Cositas que me tengo que fijar, pues para mí la más importante es si es ancho o estrecho, ¿vale? Ancho o estrecho. Acordaros que estrecho era normal y que todo complejo QRS estrecho es aquel que mide menos de 3 cuadraditos pequeños o menos de 3 o menos de 0,12 segundos. Eso sería una de las cosas importantes del complejo QRS. Lo siguiente del complejo QRS es la amplitud. Complejo QRS, onda R con mucha amplitud, con mucho voltaje, puede ser indicativo de alguna hipertrofia ventricular, ¿vale? Que también tenemos que saber captar. Más cositas que tengo que tener en cuenta, la morfología del complejo QRS. Sobre todo, por ejemplo, ir buscando estos patrones de RS, R', que son indicativos de bloqueo de rama. Entonces, si tú ya estás al tanto de este patrón de oreja de conejo, por ejemplo, o de R mellada, puede ser indicativo de esa posible arritmia o esa posible alteración del sistema de conducción, como puede ser el bloqueo de rama. Más cositas del complejo QRS es ver qué tal está la onda Q y buscar posibles ondas Q patológicas. Esas ondas Q patológicas son aquellas que miden más de 1 milímetro, más de 0,04 segundos, o aquellas que superan el 25% de su onda R, ¿vale? Normalmente si vemos ondas Q patológicas en varias derivaciones continuas es indicativo de una necrosis miocárdica. Y a ver si se me olvida algo. Sí, la progresión. Tenemos que ver la correcta progresión de la onda R. Acordaros que si el impulso eléctrico sigue la dirección que tiene que seguir, voy a ver en V1 o V2 complejos QRS predominantemente negativos, luego voy a empezar a verlo isodifásico, es decir, un poquito de positivo y un poquito de negativo, y acabaré viendo V5 y V6 con complejos QRS predominantemente positivos. Eso me indica que mi corriente eléctrica sigue el camino que tiene que seguir, sigue la carretera que tiene que seguir. Y por último, tengo que ver si los complejos QRS vienen precedidos de onda P, y así voy yo buscando posibles QRS aislados que no tienen que estar. Por ejemplo, puede ser indicativo de una extrasístole, ¿vale?
Todo esto con el complejo QRS. 7. Aquí. Pasamos a la onda T. ¿Qué tengo que saber de la onda T y qué me tengo que preguntar? Lo primero, la morfología, ¿vale? Tenemos que saber que la onda T no puede superar los 5 milímetros de ancho y en cuanto a la altura, no puede superar los 5 milímetros en las derivaciones de los miembros y los 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Y tenemos que estar al loro de encontrar posibles ondas T picudas o ondas T aplanadas. Ondas T picudas pueden ser susceptibles de una hiperpotasemia y ondas T aplanadas o incluso ondas T negativas pueden ser indicativas de una isquemia cardíaca, ¿vale? De un síndrome coronario agudo que está ahí en ese inicio, en esa isquemia. También me tengo que preguntar si son positivas o negativas. Y tenemos que saber que las ondas T son positivas en todas las derivaciones, excepto en AVR. Pero también tenemos que saber que hay variantes de la normalidad, por ejemplo, el patrón juvenil de la onda T, en el que personas jóvenes pueden aparecer ondas T negativas en V1, V2, V3 y V4. Y aquí en este ejemplo vemos que esto es un ritmo sinusal, vemos como el paciente tiene una onda T negativa y puede ser una variante de la normalidad. Aquí voy a poner un poquito. 7 y vamos con el 8. Que el 8 es el intervalo PR. Acordaros de que ese intervalo PR representa el paso del impulso eléctrico desde la aurícula a los ventrículos a través del nodo aurículo-ventricular y que en ese intervalo PR me viene representado ese retraso fisiológico normal que me hace el nodo aurículo-ventricular para esperar que la sangre me baje de aurícula a ventrículos para que mis ventrículos se contraigan cuando se tengan que contraer. Ese intervalo PR es normal cuando es entre 0,12 y 0,20 segundos y a lo fácil entre 3 cuadraditos y 5 cuadraditos pequeñitos. Eso sería el intervalo PR normal. Tengo que preguntarme si ese intervalo PR está alargado, más de 5 cuadraditos, o está acortado, menos de 3 cuadraditos. Por ejemplo, si está alargado puede ser indicativo de algún bloqueo auriculoventricular, y si está acortado puede ser algún indicativo de algún síndrome de preexcitación, como por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y también tengo que ver que ese intervalo PR se mantiene constante o varía, porque dentro de los bloqueos auriculoventriculares, dependiendo de si varía o no varía, pues es un tipo u otro, entonces no está de más que lo sepamos. El 9 sería el intervalo QT. Acordaros que el intervalo QT lo tenemos que sacar corregido con la formulita que hemos visto antes porque va a depender de la frecuencia cardíaca. Se va a alargar con la bradicardia y se va a cortar con las taquicardias. Entonces, por eso tenemos que sacar el intervalo QT-C, que significa corregido. Y acordaros de ese truco visual para ver si el intervalo QT es alargado, que es indicativo de posibles arritmias ventriculares malignas. Si ese intervalo QT supera la mitad, más de la mitad de ese intervalo RR, como hemos visto antes, puede ser un indicativo de un intervalo QT alargado. Y por último, el paso número 10 sería el segmento ST. El segmento ST tiene que ser plano, isoeléctrico, tiene que descansar sobre la línea de base. Si ese intervalo ST está elevado o está descendido, puede ser indicativo de algún síndrome coronario agudo con elevación del ST o síndrome coronario agudo con disminución del ST. Y acordaros que puede ser una variante de la normalidad que esté aumentado o disminuido más, menos, 1 milímetro. Y ese es ahí el mega resumen aquí, que a ver quién se entera, de una lectura sistemática del electrocardiograma. ¿Qué tal? ¿Alguien vivo por ahí? Voy a beber agua, que yo ya no puedo más. Llevo de aquí de todo el día grabando. Explotación. Creo que eso va por nosotros. Algo me dice que eso va por nosotros, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Contadme a ver si les ha gustado, ¿qué tal? ¿Les parece difícil, fácil? Contad por ahí. Fácil, difícil. Súper resumen, genial, qué pasada. Súper. Muy bien, dudas resueltas. Hay que poner en práctica los trucos. Súper bien, gracias. Estupendo. Qué guay, chicos. La chuletaza. La quieren, la quieren. Me ha gustado mucho. Qué guay, qué bien, chicos, me alegro un montón, ¿eh? Y mira que ya estoy cansada, que digo, ay, los pobres se van a llevar la peor versión de mí. Pero bueno. Qué bien.
Muy bien, genial. ¿Cuánto sabes de Zuleta? Infinitas gracias, me encantó. Luego ya lo ponéis despacito y vayáis copiando tranquilamente, que es verdad que es mucha información ahí de golpe. Y María, en tu caso, ¿por qué crees que es necesario que nos formemos en todo esto de electrocardiografía y demás? En tu experiencia personal, ¿qué has detectado o qué crees que podemos hacer que no se esté haciendo ahora debido a la falta de... A ver, yo lo que siempre pienso, que al final las enfermeras tenemos un montón de competencias, pero no sabemos por qué, que hay algunas de esas competencias que las perdemos. Las perdemos por miedo, las perdemos por práctica, las perdemos porque pensamos que nosotras no podemos hacer eso, incluso puede pasar en otras categorías profesionales. Entonces, al final, todo esto es calidad en tus cuidados, todo esto es seguridad del paciente. Y si tú, en vez de ser la María del pasado que hacía el electro, y ya os digo que me quemaba en la mano y que corriendo se lo daba al médico que tenía al lado porque no tenía ni idea, yo lo miraba y para mí esto era horror, era el demonio, era un electro porque no entendía nada, pues yo llegó un momento en mi punto profesional que dije... Esto no puede ser así, o sea, María, tú eres enfermera, o sea, al final tú estás haciendo un electro y también tienes responsabilidades con tu paciente. Entonces llega un momento que tú ya pues dices, me tengo que formar y la pena es que no salgamos ya formados, y esto lo hemos hablado muchas veces. Todos tenemos que salir de la carrera sabiendo hacer una lectura sistemática del electro perfectamente. Pero bueno, pues al final nos toca muchas veces buscarnos las habichuelas, pero yo al final lo hago siempre para aportar esa calidad en los cuidados y darle seguridad a mi paciente, que es a mí lo que me importa. Y al final, electro hacemos casi todo. Yo creo que estaréis conmigo en que en un montón de ámbitos profesionales y en un montón de servicios hacemos electro, desde hospital, desde planta, urgencia, UCI, primaria, o sea que es que electro, yo creo que todos hemos tenido un electro en nuestras manos y que mínimo que sepamos identificar que el paciente le está pasando algo grave y podamos adelantarnos a eso. Entonces, bueno, yo creo que por eso es interesante, pues mínimo conocer estas bases. Bueno, yo quiero destacar que realmente esto parece fácil gracias a que María tiene muchísima formación en esto, muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchas horas de aplicación, muchas formaciones a la espalda, y eso al final es lo que permite que se pueda hacer una formación en tan poco tiempo tan destilada. Es cierto que es muchísimo contenido, muchísima información, hay gente que tiene más nivel, gente que tiene menos nivel, que hay cosas que va a entender más fácil, menos fácil, pero el tiempo es el que es y hay que seguir haciendo cosillas. Y, por supuesto, como os decíamos al principio, todo esto viene a colación de que María ha venido aquí a grabar una formación de electrocardiografía de 0 a pro. Es decir, aquí hemos dado algunas cosas por sabidas porque era necesario para poderos dar el paso a paso. Pero hay gente quizás pues, que no acaba de entender de todo lo de la onda P, el complejo, no sé qué. En la formación se parte de absoluto cero. Debo decir, María, que la formación lo hace más despacito, con más pausa, con más calma. Sí. No, aquí habría que ir muy rápido para poderos dar el máximo valor en el menor tiempo posible, que sabemos que muchos os tenéis que ir. Y lo que decíamos, todos los que os apetezca ir más allá, si con esto os es suficiente o si os apetece hacer otras formaciones o lo que sea, genial. El caso es que hay que formarse en esto porque básicamente en casi todos los servicios requerimos de hacer electrocardiografía y tenemos, como hemos dicho, una labor súper importante que podemos seguir potenciando y podemos seguir ayudando a mucha más gente. Quien quiera formarse con nosotros, en este caso con María, yo aquí no pinto nada, básicamente, ella es la que da todo el contenido, gracias a Dios, también te digo, pues podéis hacerlo a través de nuestra formación. Ahora está en grupo beta, es decir, estamos creando la formación. Siempre nos gusta crear un grupo beta para que juntos creemos la formación que más útil nos pueda ser para nuestro día a día y no solo se ve el típico electro que hacemos en un centro de salud. También hablamos de monitorización, tipos, cómo ponerlo, si la persona tiene ciertas características, muchas variantes, desde cero absoluto para llegar a un nivel bastante avanzado. ¿Qué significa entrar a un grupo beta? Pues que básicamente
vas a entrar y de momento no va a haber contenido, y vamos a ir subiendo, tú nos vas a ir dando feedback, va a haber una relación súper estrecha para crear la mejor formación posible. Es decir, que nos sirva a todos, no la típica de que te lanzan ahí, tú te las apañas y ya está, sino algo que de verdad nos sirva. Si estás viendo esto después de mucho tiempo, probablemente ya esté la formación en funcionamiento. Entonces vas aquí abajo, miras a ver si te interesa más información y si hay plazas y te puedes apuntar. Los que os queréis apuntar ahora a este grupo beta, podéis hacerlo. Ahora os vamos a compartir el link y después vamos a continuar con esas pequeñas preguntas que han quedado para clarificar. El objetivo de la formación básicamente es que consigas hacer un electro en condiciones y sepas interpretarlo bien. ¿Para qué? Para que de una forma fácil, sencilla, rapidita, podamos detectar anomalías que nos lleven a tomar acción de una forma rápida si es necesario o que podamos estar ya alerta de posibles signos de alarma. Entonces, ese es el objetivo, eso de momento yo creo que lo estamos consiguiendo. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente. O sea, mascado todo para que de verdad os parezca súper sencillo. Cosas complejas que realmente salgáis de aquí diciendo, pues tampoco era tan difícil y yo también puedo saber de electro. Básicamente esa es mi intención. Yo por mi experiencia sé que muchas veces cuando alguien te lo explica bien, destiladito, al grano, con trucos, te hace sentir a ti como, Dios, lo he entendido, ¿no? Pues eso es lo que se consigue en los diversos puntos de la formación. Entonces, si te apetece conseguir eso, nosotros te podemos ayudar. Como digo, aquí da igual si entras con nosotros o con otros. El caso es que le demos importancia que tiene a los electros. Para ello, lo que vamos a disponer es de vídeos, videoclases grabadas, más despacito, ahí explicadas con la pizarra, para que todo quede súper bien claro. Apuntes, juegos, evaluaciones, el grupo, el soporte. Casos es decir, clínicos. Muchos casos clínicos que esos... Con electros reales. Con electros reales, con toda la sistemática para machacar esto y que lo tengas totalmente automatizado. Que prácticamente pilles un electro de un vistazo y ya pongas alerta en lo que hay que poner alerta. Como digo, es el grupo beta ahora, si lo estás viendo después de un tiempo, puede que ya esté en funcionamiento. Esta es una formación que pretendemos acreditar, ahora todavía, obviamente, estamos en proceso de crearla, no está todavía, pero la vamos a acreditar con la Comisión de Formación Continuada. Así que, vamos con ello, vamos con las dudas, os paso el link ahora, ahí vais a tener un poquito más de información. Y ya con eso nos despedimos para descansar un poquillo, ¿eh? Digamos que sí, ¿no? Sí. Pues nada, me vuelvo detrás de cámaras. A ver, y también, un momento, pínchame otra vez. Ponernos en el chat qué es lo que te llevas de este ratito que hemos estado aquí. Tu mayor aprendizaje. Os leo. Bueno, yo me quedo aquí por si hay alguna dudita. Ay, que estoy ya muerta. No, pero qué bien este webinar, porque es que me han apuntado incluso hasta alumnos míos de enfermería, de la facultad. Mucha gente, incluso compañeras mías residentes de medicina, también por ahí me dijeron que se iban a apuntar. O sea que al final, bueno, si es que electro, pues tenemos que saber todo, ¿vale? Entonces, pues qué bien que este webinar os sirva para algo. Mira, pregunta Adrián Sánchez si el grupo beta también se va a acreditar. Efectivamente, todas las personas que entréis en el grupo beta, cuando ya lo tengamos acreditado, la primera edición o las dos primeras ediciones van a ser para vosotros, sin costes adicionales ni nada. Directamente vais a poder, ya probablemente tener la formación hecha, solo va a ser el trámite burocrático de obtener la titulación. Así que sí, se puede decir que sí. Vale, pues duditas, tanto de la formación como de lo que hemos visto hoy. Yo me he guardado algunas que ahora vamos a ir comentando. Bueno, a ver qué se lleva. El mejor webinar que he visto, el eje eléctrico. El eje eléctrico, lo sabía. El paso a paso, tenía los conceptos pero no ordenados. Amplitud del Q patológico. Me fijaré en lo del QT que no está alargado. Los ejes. Ha sido genial. Lo que no sabía me ha venido genial, lo del intervalo QT. ¿Es un acceso vitalicio? Sí. Las personas que entréis al grupo beta, sí. Tenéis ciertas ventajas, que os he puesto también por correo a las personas que os habéis apuntado, y vais a tener en el link que os dejamos aquí abajo, si lo estás viendo más tarde,
también con todas las ventajas que tenéis. Oh, qué guay que sea vitalicio, porque así, al final los electros es siempre lo mismo, siempre salen cosillas nuevas, pero al final los electros, una vez que lo entiendes, ya está, o sea, lo entiendes. Entonces, qué guay que pase el tiempo y a lo mejor estés en algún servicio que no estás tocando electro y llega un momento que lo vuelves a tocar y haces ahí cualquier repasillo de cualquier cosa, eso está genial. Que como todas las vamos a tener actualizadas y tal, y claro. al final... Y los grupos y todo. Nada, la verdad que es un regalo. Realmente la formación... Sí. Está mal que lo digamos nosotros, porque está mal. Pero a ver qué hacemos. Pero es que está muy bien. Sí, a ver, yo es que me he tirado mucho tiempo condensando la información a lo fácil. Porque tú puedes estudiar perfectamente y puedes aprender perfectamente electro leyéndote el manual de las 3.000 páginas y puedes aprender. Pero realmente te puede costar porque está explicado pues bastante complejo y bastante denso. Entonces como yo sigo siendo alumna y seguiré siendo alumna de 100.000 formaciones, pues me he puesto ahí en el papel y digo, a ver, ¿cómo quiero yo que ellos vean los electros? Pues quiero que lo vean como yo los veo, a través de mis ojos. ¿Cómo lo he conseguido ver yo? A través de mucho tiempo, de mucho estudiarlos. Fáciles y sencillos. Obviamente tiene sus partes técnicas, pero una vez que lo entiendes fácil y sencillo, entiendes el por qué pasa y cómo pasa, os lo prometo que es difícil que se olvide. O sea, que más o menos esa es un poco la dinámica. Y también quiero destacar, bueno, esto no lo he comentado con María, pero sé que va a estar de acuerdo conmigo. Si alguien se apunta, entra, ve que no es para él, que no le sirve, que no le gustan las dinámicas, aquí no estamos para otra cosa más que para ayudar, que para que os sirva, que lo podáis aplicar. Entonces, nos lo decís, se os devuelve la inversión, se os devuelve el importe y ya está. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Queremos gente que realmente quiera aprender con nosotros, que quiera seguir ayudando a otras personas con lo que nosotros podemos aportarles y también que quiera aportarnos a nosotros, que obviamente Exacto. No somos los que más sabemos del mundo, ni mucho menos. No, incluso Entonces, puede haber cosas que, pues esto no está dentro, pues lo metemos. O esto Claro. no ha quedado del todo claro, pues te hago otro vídeo de otra forma para que quede claro. O sea, que al final lo interesante es que aprendáis, básicamente. El objetivo es que todos aprendamos, que lo podamos aplicar y que llegue a las personas. Que al final para eso estamos aquí, para que llegue a las personas. Me vuelvo para allá para seguir leyendo. Vale, vamos a leer también. ¿Hay tope de plazas? Sí. Tanto si estás viendo esto más adelante, va a haber tope de plazas porque es una formación que va a estar acreditada cuando lo veas. Y para los que os accedéis ahora, también. Es más, quedan ultra pocas. Básicamente lo acabo de mirar y quedan 8. O sea que quien quiera apuntarse no se lo va a poder pensar más allá de hoy. No me lo creo. Qué pasada, madre ¿Cómo te mía. apuntas? Os paso el link. Agradecida, la verdad, que confiéis, se agradece mucho. Vale, pues voy a pasar a leer algunas preguntillas. Ponía lo de si es posible conseguir un certificado del curso, sí, ya lo hemos dicho, que luego se os dará. Nosotros lo daremos como empresa privada, obviamente, pero cuando esté acreditado también lo vais a tener. Contaba Inma antes, Inma que la tenemos mucho cariño, que es alumna también del experto y otras formaciones. El otro día mi compi hizo un electro y lo metió en un sobre para enseñar al médico, sin prisa. Cuando llegó mi turno, vio que el electro había una FA sin diagnosticar. Y Hostia. por suerte ya pudo estar en tratamiento adecuado. Y ¿Ves? explicaron la importancia de esto, ¿no? Lo que podemos ayudar. Me preguntaba Cristina, bueno, comentaba, creo que sería interesante también el tema de la monitorización continua. Nunca termino de tener claro dónde van los electrodos. Sí. Ya que ahora hay color marrón, blanco. que También, gusta la formación. también lo hemos metido en la formación, porque al final, bueno, en esa monitorización continua, en esa situación más de urgencia que tenemos que tener vigilado al paciente, pues sí que me apetecía que tuvieseis también cómo se colocan los electrodos y qué vamos a ver con esos electrodos. O sea que también lo hemos incluido, por supuesto, pero al final, pues tú puedes ver electros desde hacer un electro en atención primaria hasta estar en UCI y ver todo el rato el monitor. De hecho, hemos puesto ahí jueguecillos, vamos a poneros jueguecillos de lo típico de que tú estás, por ejemplo, en un SVAE, en un soporte vital avanzado enfermero, y ves la tira de ritmo con la arritmia. Entonces, que sepa identificar de manera rápida, viendo solo esa pequeña tira de ritmo, qué arritmia tienes delante. O sea, eso vaya a tener hasta juegos y todo con eso. Vaya a saber, vamos, identificando todo lo que os pase por delante del monitor. Estamos muy emocionados, ¿eh? La verdad que sí.
Ya que está mal decirlo, porque es súper chulo. Una pregunta, ¿la AVL tiene onda P? La VL, sí, tiene onda P. Tiene onda P, sí. Todo lo que proceda de la aurícula y todo lo que proceda del nodo sinusal y me genere esa contracción auricular, me va a generar la onda P. Y en AVL también. AVL me ve desde un lateral del corazón y por supuesto que me ve la onda P, que me genera el corazón, sí. Preguntaban también, creo que lo has comentado en el resumen, pero bueno, por si acaso. ¿Y la onda T plana, de qué era indicativo? La onda T plana se suele ver en algunos pacientes con bradicardia, incluso si ya se empieza a aplanar, incluso se empieza a tornar negativa, puede ser indicativo de una isquemia cardíaca. Suele empezar así. Los síndromes coronarios agudos podemos empezar viendo alteraciones en la onda T, desde aplanada hasta negativa. Si seguimos un poquito más adelante, vamos a ver alteraciones en el segmento ST, elevaciones o disminuciones del segmento ST, y si seguimos un poquito más adelante, incluso vamos a ver la onda Q patológica, que me puede indicar ya esa necrosis, o sea que ya ese tejido ya no lo podemos salvar. Preguntaba Yolanda también, dice, pregunta para luego. El paciente con alguna extremidad amputada, ¿dónde podríamos colocar correctamente los electrodos en los miembros? Mira, esa pregunta está guay, porque los electrodos de los miembros los debemos de colocar de manera simétrica. Entonces, si yo decido colocar los electrodos de los miembros en las muñecas, tengo que colocar los electrodos de los brazos en las muñecas, tengo que colocar los electrodos de las piernas en los tobillos, de manera simétrica. Y si yo decido colocar los electrodos en la zona de los hombros, tengo que de manera simétrica colocar los electrodos en la zona de la cadera. Entonces, si yo, por ejemplo, pues tengo, a ver, que voy a dibujar aquí. Abre una nueva, si quieres. Pues sí. Ay. Si yo, por ejemplo, tengo al paciente, vamos a decir, con una pierna amputada, ¿vale? Vamos a imaginar que mi paciente viene con esta pierna amputada, pues yo de manera simétrica voy a colocar mi electrodo rojo, mi electrodo amarillo, mi electrodo verde y mi electrodo negro. Lo que no me valdría en este caso, que no es simétrico, sería bajarme este electrodo aquí, al tobillo. Eso no es simétrico. De manera simétrica sería aquí, aquí, aquí y aquí, o en muñeca, muñeca, tobillo y tobillo. Eso es de manera simétrica. Esa me la sabía porque estaba también dentro de... Sí, está dentro de la formación también. ¿Verdad? Preguntaba también Carmen, pregunta para luego. He visto que hay compañeros que las derivaciones de AVR, AVL, AVF no las ponen en las extremidades. ¿Es correcto hacerlo así? Sí, siempre que lo hagamos de manera simétrica, por los expertos está consensuado, ¿vale? Que se puede hacer tanto en la zona del hombro y en la zona de la cadera de manera simétrica, o en la zona de la muñeca y en la zona de los tobillos de manera simétrica. Así que estaría aceptado, ¿vale? Buenísimo. Hay mucha gente que se está apuntando. Muchas gracias. Qué pasada. Pone por aquí María. Ponía por aquí, ya me he apuntado, ahora qué hay que hacer. Nada, ahora cuando entréis os va a llegar un correo de bienvenida para crear vuestra contraseña. Os vais a poder meter ya al grupo, que está ahí María, yo, el resto del equipo, está Dani, está Isa, está Sandra. Y entre estos días os dará la bienvenida también nuestra compañera Sandra para daros ahí pues, indicaciones, si tenéis alguna duda y demás. Y en cuanto empecemos, bueno, acabemos la grabación, empezaremos ya a editar el contenido y demás. Y a subirlo para que lo podáis ir disfrutando, viendo, dándonos feedback, diciendo, resolviendo dudas y todas las cositas. ¿Patrón juvenil sería normal en qué edades? Pregunta Isa. Edades jóvenes, realmente no te marca una edad concreta, te dicen pacientes jóvenes o pacientes adultos jóvenes. Y sería podría ser normal ver la onda T negativa en la derivación de V1 a V4. Eso sería el patrón juvenil de la onda T. Buenísimo, muy bien. Que yo me apunté ayer, que crack. Yo trabajo en urgencias y ahí también hago el triaje. Joder, es que ahí tenéis una labor... Wow, en triaje es básico. En triaje yo creo que, vamos, de lo que más tienes que saber, sí o sí, identificar alteraciones, porque es que estás en triaje, o sea que eso vamos. Bueno. Dice Rebeca, el acceso vitalicio es lo mejor que tienen tus formaciones, es algo único, ya que el resto de formaciones tienen inicio y fin. Sí. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Eso creemos también. Sí.
que podamos estar siempre actualizados y... Desde la formación también se habla de cómo leer las derivaciones posteriores y derechas. Sí, sí, por supuesto, me encantan a mí las derivaciones. Sí, además también os digo cuándo puede estar guay identificar esas derivaciones posteriores y derechas, porque al final no se las vamos a hacer a todos los pacientes, pero sí que hay detalles que a ti te indican de, uy, es interesante hacer las derechas o, uy, es interesante hacer las posteriores. Claro que se habla. Qué grande. Bueno, ya me estáis poniendo algunos que ya no os podéis apuntar, eso es porque se han agotado las plazas. No me digas. Sí, sí. ¡Qué Tenerlo fuerte! en cuenta, estáis poniendo, yo me quiero apuntar, no sé qué y tal. Ya os dijimos que iban a volar, hemos sacado bastantes, pero eran pocas para todo el interés que había. Y por supuesto, como siempre, damos prioridad a los que son alumnos y alumnas de la academia. Pero siempre quien confía antes en nosotros, siempre se lleva más, siempre tiene ventajas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo habéis petado, estamos súper contentos. Qué bien, y espero que os haya servido de verdad el webinar, aunque no os apuntéis a la formación, que, joder, que si a partir de hoy cogéis vuestro electro y en casa hacéis la lectura, yo ya con eso me voy contenta. Buenísimo. Vale, contestamos si os parece una o dos duditas más. Que ya no puedo más. Técnicas, Me duele nada. máximo, y cerramos. Sí, por favor. Y te podrían ampliar plazas para el grupo beta, ya no quedan plazas, me pone. En un principio no vamos a poder. Más adelante, si estás viendo esto, yo qué sé, dentro de unos meses, probablemente ya esté la formación disponible, ya la formación final, acabada, etcétera, etcétera. Entonces, si estás viendo este vídeo tarde, mira abajo, que te vamos a dejar el link con toda la información, si hay plazas, si no hay plazas y todos los datos, ¿vale? Ahora es porque estamos en directo y es lo que es. Pero si estás viendo este webinar más tarde, pincha en el link de abajo para ver la información. Ampliar, porfa. Te están apretando ahí, Carla. ¿Vale? Sí, pero ya me conocéis. Él decide, a mí no me digáis nada. Si digo una cosa, la cumplo a rajatabla. Yo os aviso con tiempo, os voy avisando en los correos, por redes. Oye, esto es bueno, apuntaros, hacerme caso. Pero a mí no me regañéis. Luego no quiero llantos de, ay, es que al final sí me he decidido. Haberte apuntado antes, cámara leche. No, ahora no se puede entrar. O sea, ni a un precio ni a otro, ya no se puede. Ay, qué pena. Yo es que eso me da mucha pena. Yo no podría estar al mando de estas cosas porque yo digo, venga, entra. Vale, genial. Pues si no hay más preguntinas, deja a Isa descansar a María. ¿Has visto? Es que me quieren, joder. Me están viendo la cara. No, yo Vale, feliz de estar aquí, de verdad, con vosotros. Sí. Os lo digo en serio. Ya que tenemos ahí bastante cachondeo y demás. Está siendo muy intensa la grabación porque es así. Al final hay mucho contenido, tenemos poco tiempo. María viene de Talavera, hay que cuadrar horarios. Pero está mereciendo la pena, Es muy Nos intenso. estamos riendo mucho, Si lo podéis ver. Lo estamos pasando bien. Para que tengamos ahí la coña, se está disfrutando. Sí. Y nada, me gustaría agradeceros el tiempo que habéis invertido en estar aquí hoy con nosotros. El tiempo al final es lo más valioso que tenemos y que confiéis en nosotros para intentar ayudaros con todo esto y aportaros. A nosotros nos hace muy felices y de verdad que estamos muy pero que muy agradecidos. Obviamente nosotros también invertimos nuestro tiempo, estamos dejando de hacer otras cosas al igual que vosotros que podríais estar haciendo para estar aquí y por eso estamos tan agradecidos. Nada más, lo dicho. Ahora, revisar todo esto que habéis visto para poder ir despacito, tomando vuestros apuntes, irlo entendiendo mejor. El resto de personas nos vemos en la formación a darle muchísima caña. Y nada más, vamos a hacer las últimas cosillas y a descansar. Genial, sí. ¿Parece? A descansar. Pues nada, Perfecto. equipo. Muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias, pronto. chicos. Hasta luego. Hasta luego.